Drop it. Hoy es un día histórico para Colombia. Hoy se firmó el acuerdo definitivo de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. Timo León Jiménez, alias Timochenko, máximo comandante de las FARC, y el presidente Juan Manuel Santos firmaron hoy el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Este nuevo acuerdo tiene ajustes luego de que el no ganara en las urnas en el plebiscito. Hoy la paz tiene otra oportunidad para miles de víctimas que ha dejado el conflicto armado durante más de 50 años. Es una oportunidad de reconciliación y para salir del doloroso laberinto de la guerra. Fueron secuestrados mis padres, mi papá y mi mamá, el 19 de abril del año 2000. Los asesinaron a los 3 meses, los asesinaron en agosto del 2000, nos extorsionaron hasta el año 2004. Hace 13 años Rumania ordenó la muerte de mi hijo. Él era el alcalde del municipio de Lecanía en Meta. Él fue asesinado en esa fecha y no estoy de acuerdo con que ahorita ya se esté paseando por arriba y para abajo con todos los crímenes que tiene. Imagen del día, la aparición de Luciano Marín alias Iván Márquez, Jesús Santrich alias El Paisa, el que sería alias Romaña, anunciando que regresan a las armas y a la clandestinidad con el argumento de que el gobierno traicionó los acuerdos de La Habana. Pasó exactamente un año después que ante la captura de Jesús Santrich, Márquez y Hernán Darío Velázquez abandonaron el espacio territorial de Miravalles en el Caquetá. Márquez anunció que retoman las armas, que usarán el secuestro como mecanismo de financiación, pero que sí atacarán la corrupción, la impunidad y las empresas multinacionales que desangren al Estado. Es una noticia en desarrollo. El país con sus banderas. Anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda Marquetalia bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión. Buscaremos coordinar esfuerzos con la guerrilla del ELN. El objetivo no es el soldado ni el policía respetuosos de los intereses populares. Será la oligarquía, esa oligarquía excluyente y corrupta, mafiosa y violenta que cree que puede seguir atrancando la puerta del futuro de un país. ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar sobre el tema de las guerrillas. ¿Listo? Bueno, lo que vamos a tratar aquí serán las matanzas, crisis, todo lo que se ha ocasionado con este tema de las guerrillas. Bueno, más que todo se preguntarán, ¿qué son las guerrillas y eso? Bueno, las guerrillas son como una especie de grupo armado de campesinos que han sufrido mucho por lo del mal gobierno, la economía, ya saben, todo eso. Pero bueno, más que todo, bueno, mucha imagen ya. Bueno, como les iba diciendo antes que me interrumpieran las imágenes, es que más que todo vamos a tratar sobre la guerrilla, qué ha sido, qué nos motivó a hacer eso. ¿Listo? Buenos días, profe, ¿cómo se encuentra? Bien, hermano, bien. Bueno, profe, le vamos a hacer una entrevista de las guerrillas, ¿listo? Listo, hágale pues. Profe, ¿por qué cree que las guerrillas se volvieron malas? ¿Hubo algo que ver el gobierno, ya que ellas empezaron con un buen motivo? Realmente el gobierno no tuvo nada que ver, el problema fue el narcotráfico. Cuando tú le metes a una lucha subversiva dinero, entonces daña la lucha subversiva, porque realmente la lucha subversiva es la de un campesino que quiere luchar por sus derechos. Una vez aparece el dinero del narcotráfico sobre los 70, entonces la lucha deja de ser por los derechos de los pobladores y se convierte en una lucha por los territorios que eran cultivables para tener cocaína. Realmente eso, en Colombia concretamente, eso fue lo que dañó la lucha armada revolucionaria. Profe, ¿cuáles fueron para ti los hechos más importantes que causó la guerrilla en Colombia? ¿Te refieres a los daños más importantes hechos por las guerrillas? Sí.
Son muchos, hermanos, son incontables, pero digamos que así dramáticamente desde la historia, desde la génesis misma de las guerrillas, no, masacre de Bojayá, la masacre, un montón, pero digamos que las masacres en Bolívar, sobre todo, en esta zona del altiplano cundiboyacense y sobre todo hacia la parte del Tolima, como todo ese tema del desplazamiento forzado y todo este cuento ocasionado por las guerrillas, y desde luego cuando se da el proceso del Caguán, que la guerrilla se fortalece porque tiene un espacio de libre movilización, bajo la idea de un proceso de paz que nunca fue fructuoso. Profe, en todos los acontecimientos que el gobierno dice que va a firmar la paz con la guerrilla y ahora con el actual, ¿usted cree que se ha avanzado algo con esos? Sí, de hecho sí. Digamos que en medio de toda la discusión que hay sobre si se concedió mucho o no se concedió mucho, finalmente terminar una guerra siempre implica eso, ¿sí? Si uno quiere si la guerra quiere terminarse con ganadores o perdedores, tiene que ser guerra hasta el final. Cuando se hacen procesos de paz, las dos partes tienen que ganar, es indefectible. Entonces nosotros los colombianos, los ciudadanos de a pie, en cabeza del gobierno en el Estado, pues ganamos en cierto modo una suerte de tranquilidad por el conflicto, ¿sí? Y la guerrilla desde luego tiene que tener amnistía y un montón de cosas, eso tiene que pasar. Lo que pasa es que lo que sucede es que el nivel de amnistía, el nivel de perdón y de indulto que haya de los delitos es lo que conflictúa mucho, porque pareciera que este acuerdo hecho por el presidente Santos concede demasiado, ¿sí? Da demasiadas ventajas para quien fue en algún momento subversivo y le hizo tanto daño al país. Es un tema complejo, sin embargo, desde una opinión muy personal, es necesario para que la guerra termine, no que llegue la paz, pero sí para que la guerra termine y empecemos a mirar hacia otros flancos, es necesario que se hagan concesiones. Profe, si usted tuviera la oportunidad, ¿usted qué propuestas daría para que esta lucha se terminara? Uy, eso es muy interesante, hermano, pero digamos que desde el punto de vista social, yo creo que lo primero que hay que hacer es atacar el problema por el que surgieron, ¿sí? Las guerrillas surgen por desigualdad social y termina el proceso de paz y hace un proceso de paz y la desigualdad permanece. Mientras no se solucione ese problema, realmente lo que estamos haciendo es la paz con un grupo que va a reaparecer muchas veces en la medida en que la desigualdad no sea en la medida en que la igualdad no sea una tabula rasa para la nación. Entonces ese tema de la equidad sería lo primero. Yo creo que hay que llevar al país poco a poco hacia las sendas de la equidad, y eso implica equidad de oportunidades, equidad educativa, equidad en términos laborales, ¿sí? Equidad en términos económicos, y para eso hay que hacer muchas reformas. Creo yo que una de las más serias que tiene que hacer el país es una reforma fiscal, que sea capaz de entender que los ricos deben pagar más y los pobres deben pagar menos, y que ese más que pagan los ricos debe empezar a desplazarse poco a poco, de manera mesurada y sin ser subsidiario, a las clases más bajas. ¿Proponer que se acabe por fin el capitalismo en Colombia? No, jamás. No, yo creo que no se trata de sistemas políticos, porque es que los sistemas políticos son perversos todos en sí mismos porque son sistemas. Yo lo que creo que hay que hacer es mesurar las conductas. El capitalismo, mira, si el capitalismo debiera terminarse, ningún país capitalista fuera exitoso. Pero si tú miras cuáles son los países más exitosos del mundo, el 90% son capitalistas. Lo que hay que hacer es tener un capitalismo moderado. A mí me gusta mucho ver el modelo canadiense, donde hay una economía del capital, pero el Estado es dueño de los principales bancos y de las principales empresas de servicios públicos, que son uno de los grandes, son esos sectores grandes de la economía que generan muchísimo dinero, que ese dinero pues luego puede ser, digamos, enviado a través del bienestar, de parques, de un montón de cosas a la población. Bueno, profe, para finalizar, ¿usted cree que la guerra en Colombia va a tener algún final? Todos los estados de guerra, todos deben tener un final. Lo que pasa es que la pregunta, si esta guerra va a tener un final, sí, esta sí. Si van a venir nuevas guerras por estructuras diferentes, es probable que sí. La dinámica de la guerra, Nietzsche es genial diciendo eso, porque la guerra pareciera un necesario social. Siempre estamos en conflicto. De hecho, discutir con otra persona por una idea es un conflicto, es una guerra. Que esa guerra no tiene armas, pero es una guerra. Y ahora nos abocamos a guerras diferentes. Miren, estas semanas, estos últimos meses hemos vivido una guerra económica que se parece mucho a la Guerra Fría, pero tiene otro escenario, ¿sí? Y no pelean con armas entre China y Estados Unidos, pero sí están poniendo en jaque a toda la economía mundial, y todo el mundo está nervioso esperando a ver qué dice Trump hoy, y qué dice Pyongyang el otro día, y qué dice el presidente chino otro día. Y entonces eso pues desde luego conflictúa mucho. Entonces yo creo que la guerra colombiana va a terminar, esta guerra va a terminar
pero nos veremos abocados a otro tipo de luchas diferentes, por otras realidades, de pronto recursos naturales, no sé, por ahí. Muchas gracias, profe. Bueno, hijos, Dios les bendiga, éxitos. Muy buenas, aquí me encuentro con la profesora Flor. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, profe. Bueno, profe, te vamos a hacer unas preguntas sobre las FARC y poco del proceso del CAP, ¿listo? Ok. Profe, ¿las FARC qué fundamentos tuvieron en sus principios para comenzar a ser un grupo armado de campesinos? Bueno, depende porque obviamente el inicio de ellos, según la historia, es el trabajar, el luchar por la tierra. Por eso el proceso de ellos fue más como ese proceso agrario, que el campesino, que aquel que no tenía tierra, pudiera lograr ese objetivo de tener su tierrita, de tener su parcela con escritura, en fin, con todo ese proceso legal que se necesitaba en ese entonces para poder decir, esta es mi parcela, este es mi terreno. Ese es el inicio de ellos, esa es la lucha de ellos en su inicio. Profe, ¿tú crees que ellos por lo menos hubieran podido hacer un cambio aquí en Colombia? En los procesos que tenemos, en eso, en la Constitución. Yo creería que sí, si hubiesen seguido la misma línea de ideales, sí, pero desafortunadamente en los procesos históricos que se notan, que se ven, pues en los contextos de años mucho más adelante, se nota que ya la guerrilla se vinculó con los narcotraficantes y ya lo que tenían era un ideal más económico y de poder para ellos mismos, como grupo. Pero el pueblo tampoco era el de su importancia, ¿no? Entonces ya empieza a desplazarse otro tipo de ideologías para ellos y obviamente que una de ellas es el tener el poder. Yo siento que en la historia obviamente han habido muchos casos en que algunas personas sí se metieron en ese contexto de realizar ese proceso de aquel que tiene la oportunidad de tener un pedacito de tierra. Esa era la lucha. Pero esa lucha se perdió, esos ideales se perdieron y se fueron en una ambición de poder y de tener. Profe, ¿tú crees que en eso tuvo algo que ver con el gobierno, ya que como ellos manipulaban las noticias, podían hacerlos quedar como los malos, como digamos los soviéticos y eso, que solo querían arruinar el país? Bueno, yo creo que sí. Obviamente que los medios de comunicación, ellos nunca informan las cosas como son y siempre cubren lo que tú dices, el gobierno, porque el gobierno es el que tiene ese proceso de que son los perfectos, pero obviamente que para que se hubiesen levantado las guerrillas campesinas o los movimientos revolucionarios, pues obviamente que sí, había un proceso por el cual hacer, por el cual luchar, pero más adelante se fue dañando también ese proceso, ese compromiso. Miremos un pedacito de la parte de historia de Guadalupe Salcedo. Él entrega noblemente sus armas, lo invitan a Bogotá, digamos que una partecita de la historia de él, lo invitan para hacerle una condecoración y obviamente que la condecoración fue la muerte, lo matan. Entonces es un proceso también de falta del gobierno porque ellos hacen muchas cosas que lo que tú dices, no lo muestran, lo esconden para quedar perfectos y el malo del paseo es la otra contraparte. Sí, en ese caso sí es así. Profe, ¿qué opinas de cuando la noticia más aconteciente, que en la toma del Palacio de Justicia los medios ocultaron eso y porque transmitieron en vez de lo que está pasando un partido de fútbol para no hacer la opinión del pueblo? Sí, obviamente, los gobiernos ayudan a que, digamos que la mirada se distorsione hacia otro lado para no mirar las faltas que están pasando. Pero sí, claro, ellos cubren con una noticia y la colocan para que todo lo que realmente está aconteciendo en negativo, pues no se note, no se vea. Y eso fue uno de esos procesos, la toma de Palacio y todas las mentiras que salieron ahí, que hasta hoy en día se están descubriendo muchas verdades. Entonces sí tiene mucho que ver los gobiernos cubren muchos. Hay poderes también, obviamente, que no solamente es el gobierno que está en ese momento, sino que eso ha sido ya una serie de acontecimientos que generan todos estos procesos de mala información y que hacen ver a unos buenos y a otros malos, cuando realmente eso es de parte y parte. Profe, ¿tú qué opinarías? ¿Consideras que el gobierno y las guerrillas son dos caras de la misma moneda? Ambos buscan el poder y la ambición del dinero.
Pues en este momento yo diría que sí. Los que iniciaron con ese ejercicio de lucha por la tierra, creería yo que lo saco. Pero en este momento, en este contexto, los dos tienen la misma cara, los dos. Solo que uno se ubica en la parte de lo legal, lo legítimo, y el otro está pues como el que no es legítimo, ¿no? Entonces creo que esas dos caras son muy similares, realmente sí. Profe, ¿tú qué opinas sobre el proceso de la JEP? ¿Crees que si se hubiera tenido más bases, si se hubiera tomado en cuenta la opinión del pueblo, hubiera podido avanzar la JEP? Yo creo que sí se hubiese podido avanzar. Obviamente ella está ahí, pero los procesos no se han hecho realmente como tienen que ser. Entonces cuando no se hace un proceso bien, pues nada sale bien. Profe, sobre la JEP, ¿tú qué cambiarías cuando el plebiscito del no hubiera ganado y se hubiera cambiado? ¿Tú qué aspectos del tratado hubieras cambiado? Bueno, digamos que el tratado es inmenso, ¿no? No me lo conozco bien porque no te puedo decir que lo conozco bien. Pero sí, yo personalmente fui una de las que no apoyé el sí, no porque no quisiera la paz, sino simplemente porque siempre las cosas como las iban llevando, no era el acuerdo, no eran las condiciones para hacer un verdadero sistema de paz. Entonces yo creería que desde el principio estuvo mal todo, desde el principio, no que se busque la paz, no, claro, todos los colombianos, todos los seres humanos, uno como maestro quiere que la paz exista y que obviamente son muchos procesos que hay que hacer para lograrlo, y más cuando Colombia ha sido tan ensangrentada con tanta violencia. Entonces es un proceso que ha durado casi más de 60 y algo de años y que seguimos en él. Entonces no se trata de cómo hacerlo, sino que no se hicieron las cosas como tenían que hacerse. Yo creería que se buscó más bien como una muestra de tantas cosas. Claro, obviamente que se hizo una calma, porque hoy, por ejemplo, vemos la noticia de que ese tratado se rompió, se violó, y ellos vuelven a las armas. ¿Y cuál es el ideal? No lo sé, la verdad, no lo sé ahorita, porque los ideales habría que escucharlos, habría que mirar qué pasó. El gobierno incumplió, ellos incumplieron. Tú dices, ellos dos tienen la misma cara. Profe, sabiendo el tanto de la sangre que se ha manchado en la historia de Colombia, ¿tú crees que Colombia llegaría a un acuerdo de paz entre su pueblo y el gobierno? Eso es lo que queremos todos los colombianos, que realmente se haga un proceso de paz bien hecho, con muchos apoyos del pueblo, el gobierno, los mismos guerrilleros, pero es muy difícil cuando se tiene en mente el poder y el tener, y eso es difícil. Cuando las mentes están llenas de este tipo de cosas es difícil. Por eso los maestros también tenemos una tarea con los jóvenes, con los niños, para que ellos visualicen de otra manera y de una manera asertiva la paz de Colombia. Profe, ¿qué nos podrías dar de tu opinión sobre lo que va a estar pasando, o sea, sobre las crisis futuras que se puedan estar presentando sobre este roto del tratado de paz? Bueno, yo creería que ahí sí es el ejercicio del gobierno, ¿no? De hacer bien las cosas, de preocuparse por lo que están pasando, de no dejar las cosas como que ahorita entonces vamos a entrar en guerra y a responderles a ellos de la misma manera. Yo creería que sí debe ser asertiva este momento de reflexión, porque hay muchos pueblos que de alguna manera estaban ya tranquilos. Con esto se angustia Colombia, se angustia la economía de Colombia, el ecoturismo, todo esto se angustia porque el que viene de afuera dice, oh, ya tomaron las armas otra vez. Eso de alguna manera pierde razón económica en Colombia, pierde razón de paz, de tranquilidad, de esa Colombia que ya estábamos mostrando. De alguna manera, no muy bien, pero sí ya estábamos logrando eso. ¿Qué esperamos? Que los gobiernos sean asertivos, que la guerrilla sea asertiva, pero es muy difícil cuando un gobierno de alguna manera se ha desentendido de una salud, por ejemplo, de una educación. Es muy difícil, porque mientras el pobre siga siendo más pobre, es muy difícil llegar a lograr que de verdad exista la paz, porque siempre se busca es una revolución donde los colombianos, su pueblo, estén en las mejores posibilidades, y pues no se ha logrado en su totalidad, es difícil.
Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Gracias a ustedes. Como podemos ver, ha provocado varias catástrofes en el país, pero también el Estado ha tenido gran parte de culpa en esto porque ha sido el detonante de estas guerrillas, debido a que las guerrillas en un principio lo que buscaban era una forma de golpe de Estado, pero debido al narcotráfico se corrompieron. ¿Y tú quién crees que es el culpable en esta situación?